Y uno para las preguntas. ¿Ya lo tienen? Hola, bueno, extraordinaria película, un gran viaje, nos lleva Javier a un viaje espectacular, no solamente en la historia del cine, en la historia de Buñuel, sino en la historia de, tampoco solo de México, también de España, ¿no? En fin, vamos a dar inicio. Me gustaría iniciar con algunos comentarios del director, de parte de Javier, del productor, y de ahí, bueno, pues que empecemos como sabemos hacerlo, ¿no? Interactuar con nuestros invitados especiales del día de hoy. Pues yo de mi parte espero que les haya gustado este documental, que hayan aprendido también un poco de la historia de don Luis Buñuel y de su estancia en México, que es una etapa muy importante para entender lo que era la gran industria de cine en México, la época de oro que llamamos. Y bueno, pues quisiera presentarles primero a Israel Moreno, productor de la película, que con el premio de Paula Markovich ya ha ganado el Oso de Plata en Berlín, Ariel de Oro y muchos premios más del Ariel de la Academia, y que bueno, ha tenido una trayectoria de muchos años haciendo esta promotoría cinematográfica para la Facultad de Cine. Y bueno, aquí tiene una historia muy particular con Pogualiscali, porque él fue el gestor que trajo a un importantísimo cineasta colombiano, Víctor Gaviria, ¿no? Vino a la Facultad de Cine y luego vino a Pogualiscali, y desde entonces hay una gran relación de la Facultad de Cine con esta Escuela de Cine Comunitario. Pues quisiera que nos platique un poco de la importancia de haber hecho esta película, ¿no? Producida desde México. Bueno, para mí es muy importante estar aquí el día de ustedes, el día de hoy con ustedes. Creo que el cine, el arte es un acto de resistencia, debe ser un acto político donde nosotros refrendamos nuestra postura ideológica de cómo el arte puede cambiar el mundo y cómo con nuestro trabajo podemos reflexionar de la humanidad. Y esta película justamente trata de eso, ¿no? Y de lo que también tendríamos que reflexionar nosotros es justamente cómo lastimosamente todavía seguimos olvidados, ¿no? Los que estamos en las periferias, los que estamos marginados, no nada más económicamente, sino intelectualmente y laboralmente, en fin, de todo, ¿no? Por lo cual, para mí es muy importante, justo como les digo, estar aquí yo hoy aquí, que preferí estar aquí no en el Festival de Cine de Guadalajara, porque siento que con mi presencia estoy asentando la responsabilidad y agradeciendo el trabajo que hace Jesús y todos los gestores que hacen posible esta escuela para estar en la resistencia y poder seguir con este esfuerzo de formación. Lo que está haciendo Jesús en este espacio es histórico y entonces hay que apoyarlo. Y efectivamente, hace unos años invité a Víctor Gaviria a publicar 2 libros, de uno de poemas y otro sobre reflexionamos cineastas sobre su cine. Víctor Gaviria es el director de La Vendedora de Rosas y de películas icónicas de los cineastas más importantes de contemporáneos del mundo, y que justamente él también estuvo inspirado en Los Olvidados, ¿no? Con Luis Buñuel para su cine, un cine que él le llama cine de realidad. Entonces, cuando me propuso que hiciéramos un taller de cine en la Facultad de Cine, le dije no, se tiene que hacer en Iztapalapa. Y así que le dije, nos conocimos, lo traje, lo invitamos para acá y fue algo fenomenal. Así que estoy con esta escuela de manera política, de manera corresponsable, social, con ustedes, con las cineastas en formación, porque siempre nos vamos a nosotros a encontrar en los sets, en la vida, haciendo resistencia en el arte. Así que los felicito, primero a su director y a los gestores que hacen posible estos espacios, y segundo, ustedes por mantenerse en resistencia, y que la marginalidad a la cual estamos sometidos también sea un acto para nosotros de observación y de representación en el arte. Así que esta película es muy importante y muy simbólica porque reflexiona sobre eso, sobre el cine de Buñuel,
donde lastimosamente en mucho de lo que se habla aquí sigue estando actual, ¿no? No nada más en México, sino en el mundo entero, que ya también de eso va a hablarles Javier sobre los niños de Gaza, y que debemos de seguir hablando los artistas. Y seguramente en el futuro, para los maestros que se encuentran aquí, se los vamos a acercar, por supuesto, para que sea también parte de la reflexión de la historia del cine, ¿no? Del cine contemporáneo, del cine de Buñuel, que es importantísimo para las nuevas generaciones conocer. Muchas gracias y muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Pero no solamente es un ejemplo de lo que significó Buñuel, no solo en este espectro surrealista que todo el mundo habla de inventaba cosas y ponía gallinas y los sueños, no. Buñuel era un cineasta perfectamente metódico y que tenía una forma de trabajo muy económica y muy eficaz. Eso es lo que tenemos que aprender más de Buñuel que estas otras cosas, pero de Javier también. Yo a Javier lo conocí en México, trayendo exposiciones, planeando películas, haciendo conferencias y ensayos sobre el cine de Luis Buñuel. Él es del mismo pueblo que don Luis, de Calanda, en la provincia de Teruel, en Aragón. Y bueno, él allá hizo el museo de Buñuel, y el Centro Cultural de Calanda, y también hizo el Festival de Cine de Luis Buñuel, que este año cumple 21 años. O sea, hace ya un rato que se dedica a esto, pero yo lo conocí cargando la cámara. Yo lo conocí haciendo sus documentales, sin fondos, sin privilegios, sino creyendo en que tenía que contar historias audiovisuales. Y eso me parece que es una lección que lo equipara con Buñuel. Hay que hacer cine, no hay que estar esperando el privilegio de hacer cine. Y eso lo empata porque en una escuela de cine comunitario tenemos el ejemplo de Javier, que hace cine con las manos, artesanal, y que sin embargo ese cine se estrena en Venecia, fue al Festival de Lyon, en el Museo Lumière, con el director del Festival de Cannes, va al Festival de La Habana, va al Festival de Sao Paulo en Brasil, ¿no? Todo Verdade, va a Morelia, va al Docs MX y en fin, Málaga. Ha estado visitando un montón de festivales esta película. Estrenamos el viernes en Cineteca Nacional, en su corrida comercial, pero hoy tenemos esta función gratuita para la comunidad de Iztapalapa. Entonces los dejo con Javier Espada, que además es su quinta película sobre Buñuel, ya nos contará más de todo esto que ha hecho, ¿no? Buñuel, un cineasta surrealista, estrenó en Cannes, esta película estrenó en Venecia, Tras Nazarín es un clasicazo, en fin. Por favor, Javier. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, antes ya no he hablado, pero sí que en todos los sitios dedico la proyección a los niños de Gaza y espero que ustedes no tengan inconveniente. Y en segundo lugar, confesarles que la primera vez que vine a la Ciudad de México, vine con una exposición precisamente sobre la película Los Olvidados. Ahí empecé a encontrar un montón de documentación y la película a mí ya me fascinó desde ese momento, viéndola en la Moviola fotograma a fotograma. Es la única película de Buñuel que he visto así para organizar esa exposición, que aquí vino al Festival de Guadalajara precisamente. Y yo tenía un amigo que ya falleció lamentablemente y que es el que me enseñó a amar a México desde su casa de Madrid, porque preparaba unas carnitas muy ricas, tenía un tequila y un mezcal exquisito y sobre todo las pláticas que había en su casa, y se llamaba Alejandro Aura, que además era poeta, teatrero, gestor cultural y que fue el que inició un proyecto que era el de los faros. Y entonces, hablando que le dije, pero ¿dónde podemos llevar la exposición? Ya que está en México, vamos a llevarla a algún sitio del DF. Y me dijo, al Faro de Oriente. Y así es como llegué yo a Iztapalapa la primera vez,
que todo el mundo me decía que no fuera, que me iban a asaltar. Y yo le dije, no, no, no vayas, ¿no? Yo agarraba un taxi y cuando le daba la dirección, ¿pero por qué va allí? Luego les asaltan y hablan mal de mi país. Y no, que no los van a asaltar, no se preocupe. Y no, bueno, todo fue muy bien. Y esta es la segunda vez que vuelvo y a un espacio que también tiene ese espíritu de revertir lo que se cuenta en Los Olvidados. Así es que el aplauso lo merecen ustedes por salir adelante, por luchar y por agarrar el cine como una herramienta para tener un futuro mejor y para contar sus propias historias, que es algo que siempre merece la pena. O sea que, desde mi punto de vista, enhorabuena y agradecido a ustedes por este privilegio de poder regresar esta palapa y proyectar aquí este documental que, bueno, pues cuando no queda de otra, pues yo filmo con mi cámara. Si hay equipo, pues mejor con equipo porque así me puedo concentrar en las entrevistas, ¿no? Como es generalmente. Y luego, pues también destacar la suerte de tener buenos amigos que se presten a que los entreviste y salir en cámara, ¿no? Porque esa es una parte muy importante también de este proceso para contar esta historia que han visto ustedes. Agradecido, sobre todo, pues al productor, porque sin producción es muy difícil terminar una película y terminarla bien, como es este caso con postproducción, con un músico que después de ver la película en Venecia dijo, no, me encanta, pero la música, me gustaría componer la música original y grabarla. Y dijimos, híjole, la película ya está estrenada. Bueno, adelante, lo hizo y la música quedó, le dio un subidón también a la película, ¿no? Y bueno, así, cachito a cachito, con todo lo que va poniendo cada uno, pues la película pues, ha salido como la han visto ustedes. Yo siempre digo que una película, salvando todas las distancias, es como una catedral, es una obra anónima. Entonces, el éxito es de todos los que hemos participado, pero los errores son del director. O sea, que todo lo que han visto haya salido mal, la culpa es de Javier Espada. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que tiene el ser director de una película. Asúmanlo también ustedes y cuando hagan algo, háganlo desde, no sé, desde ese sentimiento de humildad de que ustedes también se pueden equivocar y que de los errores aprendemos. Pero si los proyectos los hacemos en equipo, pues los errores se disimulan más y las obras salen mucho mejor. Y todo lo que puedan aprender de esta película, bienvenido sea. Y ojalá les ilumine, porque la película de Buñuel sigue estando ahí, sigue siendo una obra imperecedera y a mí me da un poquito de respeto porque han pasado muchos años desde que hice esa exposición y vine por primera vez a Iztapalapa y quería hacer el documental, pero también, híjole, es un documental que también podía salirme mal, evidentemente, porque hacer un documental sobre una película tan importante tiene sus riesgos, ¿no? Pero un día Thierry Frémaux, el director de Cannes, me llamó y me dijo, ¿vas a presentar una película en Cannes? Y dije, ¿yo? Pues si ahora no tengo ninguna película. Y la película que tenía que presentar en la Sala Buñuel del Festival de Cannes era La restauración de Los Olvidados. Y entonces ya dije, no, ya tengo que hacer un documental sobre la película. Ya, esto es una señal divina, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya se fue urdiendo este proyecto. Pero tenía que venir una pandemia, tenían que pasar muchas cosas hasta que llegó el momento y se pudo hacer. Ahora tienen ustedes la palabra para opinar, aprovechen que estamos aquí para interrogarnos e intentar que les ayudemos a contar historias en el poco tiempo que disponemos. Para que vean que junto a las campanas faltaron los cohetes en el documental, pero traemos unos carteles de la película. Quien pregunte se va a llevar uno. Y nada más les quería decir que Thierry Frémaux antes estrenó en Cannes esta película de Buñuel, un cineasta surrealista, que fue una ponencia que dio Javier Espada. Yo estuve ahí en esa exposición de Buñuel en la Cineteca Nacional y fue la última aparición pública de Pilar Pellicer, ¿no? Una importantísima actriz mexicana que dio esta conferencia junto con Javier, por ahí tenemos las fotos, y que nos muestra cómo a través de un ensayo se puede lograr una película. Bueno, sí, la verdad es que fue una conferencia, colaboré en el montaje de una gran exposición dedicada a Buñuel
Y Alejandro Pelayo, en agradecimiento, me dijo, no, ¿por qué no das una conferencia? Y se me ocurrió dar una conferencia titulada Buñuel, un surrealista en México. Y mucha gente después en el Q&A me dijo, ¿y por qué no hace un documental con todo esto? Y dije, no, un documental es una película, para mí no es un reportaje y no es algo tan didáctico como una conferencia. Pero llegó la pandemia, estaba en casa aburrido, no podía salir y dije, bueno, tampoco pasa nada, no me ve nadie si me contradigo y agarro la conferencia, intento transformarla en un guión y a ver qué pasa, ¿no? Y en ello estaba, en la pandemia, sin salir de casa, divirtiéndome con esto, cuando precisamente desde Cannes pues me pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Qué estás haciendo? Digo, pues aquí estoy con un documental sobre Buñuel surrealista, ¿no? Y me dice, no puedo esperar más, necesito ver lo que estás haciendo, ¿no? Dije, bueno, está sin terminar, no sé qué. No, mándamelo. Y a continuación lo vieron y me preguntaron, ¿estará terminado para Cannes este año? Dije, sí, estará terminado. Y es más, tuvieron el detalle de mover las fechas del festival y que la primera proyección coincidiera con mi cumpleaños. Fue un extraño regalo. Bueno, tienen la palabra ustedes. Sí, les voy a pedir que pasen para irles dando copia de los carteles, ¿no? No, si no hay preguntas, no hay carteles. Buenas tardes. A cada uno su opinión. Los Olvidados es una película de 1950. ¿Por qué creen que hasta la fecha sigue trascendiendo y sigue, pues, sintiéndose tan vigente, ¿no? Pareciera que nada ha cambiado y como lo dijo el compañero hace rato, seguimos siendo marginados los de la periferia. Entonces, ¿cuál es su opinión? Bueno, en principio Buñuel tiene algo que va más allá del cineasta. Tiene una cosa que para mí es muy importante y que se llama ética. Y es un director de cine que es fiel a sí mismo. Él lee una noticia en un periódico diciendo que ha aparecido el cadáver de un niño, de un adolescente, en un tiradero de basura, en un basurero, y eso le conmueve profundamente. Y él se pone a investigar, ir a las ciudades perdidas, pues al barrio de Nonoalco, que entonces no estaba tan cerca del centro de la ciudad como ahora, y va investigando qué pasaba, ¿no? Va al Tribunal de la Conducta, a sitios para saber qué puede pasar en una sociedad para que un niño, un adolescente, termine así asesinado, ¿no? Y a partir de ahí elabora una ficción, pero una ficción que es profundamente real, porque además introduce la influencia de Goya, como habéis visto, y de la novela picaresca, es decir, elementos narrativos y pictóricos que son del mundo de la ficción, pero que en su caso lo hace muy bien, porque lo mezcla con actores no profesionales, con locaciones naturales, no solamente es todo escenario, ni muchísimo menos, no está rodada en estudio apenas, y todo eso hace que la película sea nueva totalmente. Es una película que rompe esquemas. En México está agonizando de alguna forma la época de oro del cine mexicano y llega Buñuel con la modernidad. Y saca su navaja y en lugar de cortar un ojo, pues corta de alguna manera la historia del cine mexicano y crea una etapa nueva, una etapa de experimentación, de un cine más creativo, un cine que está comprometido con lo que cuenta y que no es un cine, digamos, folclórico de postal, sino que es un cine anclado en la realidad, un cine de denuncia. Y todo eso yo creo que hace que la película sea única y sea inspiradora y siga siendo inspiradora de muchos creadores. Y el garrote de Goya, ¿no? Sí, bueno. Tu pregunta, yo creo que sigue habiendo olvidados, ¿no? Ese es que se mantiene vigente. Bueno, recordemos del México, que venía un México convulso, de una revolución mexicana, Pancho Villa asesinado en 1924, no era muy lejano toda la pobreza que deja en México, ¿no? Y bueno, ¿cómo es satanizada esta película? 1950, injustamente satanizada, ¿no? Y hoy seguimos hablando de que es vigente, ¿no? Le contaba a Israel y a Javier, a Sergio,
lo que pasó hace unos días que estábamos en clase y de repente se empezaron a oír muchas detonaciones, que estuvimos a punto en la clase de la maestra Luz de decirles todos al suelo, porque eran aquí afuera, ¿no? Cerca de 40 impactos, ¿no? Y sigue sucediendo las periferias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizá no fuimos el personaje del Jaibo? Yo en lo personal, yo les puedo jurar que yo era un Jaibo, de aquí, de los barrios, de aquí, yo vivo aquí a 3, 4 calles de aquí crecí, entonces vemos lamentablemente que siguen existiendo los olvidados, ¿no? Y los olvidados estábamos en Iztapalapa, ya no somos olvidados. En toda esta globalidad, me refiero, de nuestra comunidad, ¿no? Pero sí sigue habiendo en toda la ciudad, en las periferias, falta de oportunidades, ¿no? Y esas locaciones naturales que vemos ahí, las hay, sigue habiendo, ¿no? Por otro lado, bueno, respecto a Buñuel, yo creo que efectivamente lo que dice Javier, ¿no? Es un parteaguas, ¿no? Trae el documental ficción, los no actores que hoy se llaman actores naturales, desde 1950, Buñuel ya estaba experimentando y teniendo este impresionante éxito. Entonces yo creo que por eso sigue teniendo vigencia. Ojalá algún día ya no sea tan vigente, ojalá. Cuando eso suceda es que las condiciones están cambiando. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte por la película. Creo que está muy completa, pero quisiera saber las principales problemáticas a las que te enfrentaste a la hora de la realización y también como qué fue eso que te sorprendió dentro del tratar de documentar lo que reflejaba Luis Buñuel. ¿Qué te sorprendió que ni se podría decir de alguna manera ni tú sabías? Bueno, empezando por el final, me sorprendió muchísimo encontrar los lugares que estaban fotografiados. O sea, yo descubrí, preparando esa exposición que os decía antes, en una caja de zapatos, tal cual, como unas 900 fotografías, que no se sabía nada, y esas fotografías descubrí que las había hecho Luis Buñuel con una cámara Leica que se había comprado cuando estaba trabajando en el MoMA en Nueva York, y él mismo hacía el scouting. Y eso me lo contó su hijo en París, porque saqué fotocopias de algunas de estas fotos, en algunas aparecía él porque trabajó de ayudante de dirección con su padre, y me dijo, no, son las fotos que hacía mi padre con la Leica. Y tenía muy buen ojo, y en esas fotos yo reconocía películas, porque los encuadres eran exactamente los mismos. Y eso demuestra que Buñuel, para tener dinero para hacer las películas que él quería, para tener libertad, tenía que ser muy económico, muy barato. Y para eso trabajaba muchísimo los guiones y trabajaba él mismo el scouting. Y tenía la película en la cabeza antes de comenzar el rodaje. Los Olvidados se rodó en 21 días. Eso, a ver qué director ahora filma, no ya una película de ficción, un documental en 21 días. A mí me ha llevado años hacer este documental. Y bueno, los retos… Bueno, y la edición, claro, que la edición en un documental es clave, realmente el guión es una guía, ¿no? Y para mí, yo siempre que filmo, digamos que estoy abierto al azar, a las cosas que puedan suceder, ¿no? Y siempre las tengo muy en cuenta, ¿no? Y pasan y suceden, ¿no? Por ejemplo, la aparición de Iñárritu cuando estaba en una cantina, en la cantina La Española de la Ciudad de México, en el centro histórico, en fin, son muchas las historias que suceden y simplemente tienes que estar con los ojos muy abiertos y aprovechar esas oportunidades. Como por ejemplo, pues bueno, ese corto de regalo que tenéis en el final, que resulta que, bueno, Rafael Buñuel sabe que estoy aquí y me dice, oye, ya me gustaría recuperar las cenizas de mi padre, ¿no? Y dije, bueno, dame una carta y lo intento. Bueno, pues porque eso es otra cosa que sucede. Cuando tú estás filmando un documental, tú vas a cambiar la historia que filmas también.
no es que sea tu subjetividad, es que haces cosas que intervienen e interfieren en la historia que cuentas, ¿no? Y para mí eso es lo más, digamos, lo más sorprendente también, el descubrir que tú mismo, aunque no quieras salir en cuadro, al final pues estás formando parte de la historia que estás contando. Muchas gracias. Muchas gracias. El cine de Buñuel es uno de mis favoritos, realmente, justamente como lo vimos, el hecho de que los personajes fueran creados desde las imágenes pictográficas, por así decirlo, sobre eso va mi pregunta. ¿Qué personaje cree usted, o a lo mejor al investigar, haya dejado en algún guión que una nota que usted le diera para saber o pensar que ese personaje, Buñuel se identificaba con ese personaje? ¿Con cuál de todos los personajes de este mundo se identificaba él física, mental, psicológico o emocionalmente, y por qué cree usted? Gracias. Bueno, yo creo que con el director de La Granja Escuela, cuando le dice a la madre, dice, es que ustedes tienen la responsabilidad, y de alguna forma le dice, es que ustedes no quieren a los hijos, y la madre dice, pero bueno, si yo era una niña, en fin, insinúa que es víctima de una violación, y el director de La Granja Escuela dice, es que quizá habría que de alguna forma educarles a ustedes, o digamos que pone la carga no en ellos, no en las víctimas, sino en sus padres, los que no les han dado una educación y unas posibilidades para enfrentarse al mundo tan duro en el que tienen que intentar sobrevivir. Buenas tardes. Antes que nada, pues, un placer y un agradecimiento de que nos dé la oportunidad de presentarnos, de proyectar su película. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué implica hacer una película sobre una película? Y con base a eso, ¿qué es más importante? ¿La visión, el homenaje, la verdad o el descubrimiento? Bueno, yo hago películas documentales, no hago reportajes televisivos, no sabría hacerlos. Y para mí, contar una película, pues es contarlo con mi cabeza, pero también con mis recuerdos, con mi corazón e incluso con mis tripas, si me apuras, ¿no? Yo he nacido en Calanda, he crecido escuchando los tambores y siempre, pues bueno, tengo tendencia a poner que salga mi pueblo en las películas, que salgan los tambores, aunque sea un poquito. Y yo cuento las cosas desde mi subjetividad. Yo creo que la verdad es una construcción que hacemos entre todos, ¿no? No es que mienta especialmente, pero es una construcción. Y en ese sentido hay una parte muy importante de investigación, pero hay otra parte también de cine, de intentar crear una película y que tenga una narrativa y que le llegue al espectador por esa vía. Por ejemplo, te lo pongo un ejemplo muy claro. Investigando descubro una influencia de Goya en la película Los Olvidados que nadie ha visto y que nadie ha descubierto. Y para contarla, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Puedes sacar un personaje que hable, puedo salir yo mismo diciéndolo, pero no, yo prefiero el lenguaje cinematográfico y mostrar las imágenes con los tambores de mi pueblo, claro está, no habían salido los tambores, y bueno, pues pongo aquí unos tambores y ya, y es una forma de contarlo y yo creo que es evidente que todo el mundo lo ve, ¿no? Y creo que eso también es el cine y que a la hora de hacer un documental es muy importante que hagamos una película documental, hacer una película que quede también para la historia, que aporte cosas evidentemente, pero que también sea cine y que vaya a perdurar, porque eso le da un recorrido que de otra forma no va a tener. Se va a quedar en filmotecas, en cinetecas, va a pasar por universidades, por espacios como este de formación, porque es una película que ha salido así. Cualquiera, después de ver la película, mucha gente me confiesa que quiere ver la película Los Olvidados o volverla a ver, porque después de verlo dice, no, yo quiero volver a ver la película, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Y voy a aprovechar para invitarles a que vayan a la Cineteca. No es muy caro, lo van a ver en una sala con un sonido espectacular y van a ver una película en la que van a descubrir cosas que no han visto hoy.
Y la película no es que sea diferente, es la misma, pero es una película que está muy trabajada, lleva meses de elaboración y tiene muchas capas. Y eso quiere decir que tiene distintos niveles de lectura. Y cualquiera persona que la vea, la vuelve a ver y va a descubrir cosas diferentes. Entonces, yo eso se lo aseguro. Y si no, me comprometo a devolverles el precio del boleto. Hola, buenas tardes. Un gusto conocerlo, Javier. Ya había sabido de su trayectoria un poquitito desde sus fundamentos en España, en Barcelona, pero ahorita quisiera hablar un poquito más del lado humano de la película, porque bueno, esa película también se genera en un ámbito donde las películas de los charros, de las fiestas nacionales, se daban con total fuerza, y también los cómicos como Cantinflas y demás hacían éxitos más o menos, ¿no? Pero esta película, bueno, nos vuelve a la realidad en ese tiempo y nos da un margen corto para imaginar, más bien es algo mucho más humano. En ese sentido, y usted que conoció o conoce de alguna manera muy bien a Luis Buñuel, hubo fracasos también en algunas cosas de su carrera. Seguramente cuando su película inicialmente estuvo expuesta 3 días, pues sintió un pesadumbrismo, algo de tristeza. En su opinión, ¿cómo le hace un director, aún siendo ya un gran director, para sobreponerse a un fracaso? Esa sería mi primera pregunta. Y en la segunda, que también tiene que ver en este lado humano, usted no viene de afuera, viene del extranjero, pero bueno, usted es parte de la cinematografía internacional. ¿Qué propondría en general para los que estamos en zonas marginadas como medio de exposición? Porque de nada sirve hacer trabajo visual si no se ve, si no se expone. Entonces, ¿cuál podría ser una alternativa que desde sus palabras pudiera ayudarnos a exhibir nuestro trabajo? Nada más quiero aclarar un poco que por motivos de agenda nos tendremos que ir unos 10 minutitos. Vamos a responder esta pregunta, quizá otra, y salimos a tomar fotos afuera y nos tenemos que ir por una junta de trabajo de Javier. Sí, tenemos una reunión de producción que no hemos podido posponer, entonces ya disculparán. Primero, Buñuel tenía mucho sentido del humor. Eso es muy importante para enfrentarse a los problemas y también, de alguna forma, darles una perspectiva que muchas veces las cosas, pues a veces se arreglan solas, perdón. Y en ese sentido, Buñuel siempre jugaba con ese sentido del humor desde la seriedad, muchas veces también, ¿no? Y en este caso, él, con 50 años que tenía en ese momento Luis Buñuel, porque nació en 1900, se la juega, porque sabe que hace una película que se escapa totalmente de lo que hay. Es totalmente distinta, ni siquiera es neorrealismo. Buñuel inventa un género, nada más y nada menos, ¿no? Y tiene la suerte de que la película vaya a Cannes, gane en Cannes, y entonces ya todo cambia, gana los premios Ariel, todo lo que cuenta el documental, ¿no? Y él aprende algo que creo que es muy importante. Aprende el fracaso. Y entiende que su cine va a ser minoritario, siempre. Y de hecho, cuando tiene éxito con una película, con la que más éxito tiene, que es Belle de Jour, él lo atribuye a que salen putas en la película. Y se pregunta, ¿qué he hecho yo mal para que esta película tenga tanto éxito? Porque jugaba siempre con ese elemento del éxito y demás, ¿no? Entonces también, primero, ya voy con tu tercera pregunta. Las películas también tienen un recorrido y a veces hay que dejar que salgan cuando tienen que salir. Por ejemplo, este documental ha tardado pues, casi 20 años en hacerse. Desde que traje la exposición a Iztapalapa hasta que he vuelto, pues han pasado 20 años prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que dejar también tiempo al tiempo, ¿no? Y no ser demasiado ansioso con ese tema. Ahora está todo genial. Tienes un teléfono móvil con el que puedes contar una historia. Hay una cosa muy importante que son, yo creo, no sé si se darán aquí también, pero son muy importantes pues los talleres de documental autorreferencial, para que cada uno pueda contar la historia que lleva dentro.
Y luego hay canales como muchos festivales de cine. México tiene magníficos festivales de cine, que creo que eso está muy bien. Incluso cadenas de televisión como MX Nuestro Cine, que tuve el honor de inaugurar. La primera proyección que se hizo en esta cadena fue con un documental mío. Para mí son cosas pequeñitas, pero que me hacen ilusión. Y hay muchos festivales donde poder llevar el trabajo, donde poder compartirlo, y luego está Internet. Únanse ustedes, creen un canal de YouTube, un canal propio que sea su propio cine y exhiban ahí sus trabajos sin ningún pudor y que el mundo los vea. Tienen herramientas, úsenlas. Última pregunta, por favor. Hola Javier, un gusto. Pues bueno, más allá que una pregunta, va a ser como un comentario, una petición y una crítica. Demasiadas cosas a la vez, Algo que escucho mucho en el documental es de que dicen que pues Buñuel venía y se acercaba a la periferia y se acercaba a la sociedad y se acercaba a las partes marginadas, y Alejandro lo dice, ¿no? Que eso era lo que le permitía tener pues éxito, ¿no? Este acercamiento que tenía, y eso lo hacía muy realista. ¿Por qué esos cineastas no lo hacen? O sea, solamente lo dicen, pero solamente se acercan cuando tienen interés. Solamente se acercan cuando quieren algo de México, por ejemplo. Y a las periferias nunca vienen, ¿no? Entonces, antes de que Pogua pues sea olvidada, porque eso creo que nunca va a pasar, pero sí es ignorada de alguna forma por estas élites, yo le pediría que si pudiera pedirle a sus amigos que pudieran acercarse a Pogua, ¿no? Y que pues conozcan lo que se está trabajando aquí, porque esas historias que vimos de Buñuel, aquí hay muchas de esas, ¿eh? Tengo muchos compañeros que han contado historias de aquí, de la periferia, de su vida, y pues están siendo ignoradas, ¿no? Entonces, yo escucho que no se hacen esas historias, pero sí se están haciendo. Entonces sería una petición de que a ver si sus amigos y también de tu parte puedas como venir un poquito más seguido y pues aportar un poquito más y poner de ese grano que ustedes tienen y esas pues experiencia que también han hecho, y pues poder dejarnos un poco de eso acá. Gracias. Bueno, yo encantado de venir aquí. Siempre voy a donde me invitan, o sea, realmente no, en ese sentido no soy demasiado exigente, lo confieso. Siempre para mí es un placer compartir mi pasión con el público y especialmente con gente como vosotros, ¿no? Que améis el cine y que estáis en esa misma perspectiva que estoy yo, ¿no? Por un lado. Y por otra, bueno, pues no soy yo quien tiene que invitar a ningún amigo, son ustedes los que tienen que llamarles y pedirles que vengan aquí. Yo no, claro, no puedo acarrear a nadie, ¿no? O sea, pero si quieren que venga Iñárritu, pues hablen con Iñárritu, localícenlo y propónganle que venga y quizá lo haga. ¿Sí? Y eso es lo que yo puedo plantear. Y por mi parte, creo que, insisto, sois vosotros los que tenéis que contar vuestras historias. No tiene que venir alguien de fuera a contar vuestra historia. Sois vosotros. Y ahora tenéis las herramientas. Y de verdad, no sé si se dan aquí clases de talleres de documental autorreferencial, pero si no, seguro que se van a dar a partir de ahora, ¿eh? Yo quiero hacer un comentario sobre esa última reflexión que tienes, todo el sentido y además la sensación de dónde viene eso, ¿no? Y lo voy a hacer desde mi punto de vista personal. Yo vengo de Santo Domingo, Coyoacán, que es un barrio también muy peligroso, y después de ahí me fui a Guatepeor, que es en Aragón, ¿no? Y vengo de lugares muy similares en cuanto a violencia, cuanto a marginalidad, etcétera, y ahí nací, de ahí vengo yo. Yo soy alumno de María Alicia Martínez Medrano, que ella fue la creadora del Laboratorio de Teatro Campesino, esa fue mi educación. Y ahí Elena Poniatowska tuve la oportunidad de que me diera clases de literatura, Emilio Carballido me dio clases, ya era muy viejito, pero me dio clases de dramaturgia.
En fin, tuve la oportunidad de que mucha gente activista me diera clases y yo vengo de esa comunidad, de una comunidad de alumnos salvados, de alumnos marginados que fueron salvados. Y te voy a decir algo, a mí nunca me interesó saber qué es lo que estaban haciendo los demás, nunca. Y hasta ahora, ya siendo un poco mayor, más grande que entonces, me doy cuenta de la trascendencia de mi trabajo, de como productor, como maestro, de las herencias que traigo yo de mis profesores, que me hacen hablar. Pero yo creo que ustedes no deberían de estarse preocupando por Iñárritu, que es un cineasta extraordinario, o quien sea, sino que tratemos de desmitificar que nosotros los del barrio no podemos hacer cosas también igual de extraordinarias. Así que qué padre que está Iñárritu, que le siga yendo muy bien, hay que trabajar para que a nosotros desde nuestro barrio nos vaya muy bien. Alzar nuestra voz, buscar este espacio más, no tener miedo y sobre todo con ahora que tenemos más oportunidades respecto a los medios digitales de hacer contenido y de traerlos a la escuela, de acercarnos a tocar las puertas a todos los recintos donde queramos exhibir nuestros trabajos o en el propio YouTube, pero está bien que ellos hagan sus trabajos, está bien que Javier siga haciendo sus documentales, hay que preocuparnos por desde el barrio, alzar nuestra voz, hacer resistencia a partir del arte y no rendirnos. Y nosotros buscar nuestro próximo Iñárritu, que se va a llamar como nosotros digamos, como nosotros queramos, porque nos lo merecemos. Y eso es yo creo que lo más importante que deberíamos de quitar de esta cosa ahí de que sí nos tienen relegados y marginados, es verdad, pero también nosotros tenemos voz y alma y hay que salir adelante también por nuestros propios medios y nuestras propias garras. Y no que no lo den, ir a agarrar lo que nos corresponde. Sí. Y para terminar, yo les invitaría también a que creen su propio festival de cine. ¿Por qué no? Claro, o sea, créenlo. Yo creé uno pues va a cumplir 21 años. En Calanda dije, no hay un festival de cine, no hay ni siquiera un cine. Y es el pueblo en el que nació Buñuel. Bueno, pues yo cuando creé el Centro Buñuel me inspiré en Marx. Bueno, en los hermanos Marx, realmente. En una película en la que va por el campo y uno le dice, en esta casa hay un tesoro. Y dice, pues, si no hay ninguna casa, vale, construyamos una. No sé si lo entendieron. Sí, efectivamente, mucho de lo que se habla aquí, aquí se están contando las historias propias, historias de ustedes. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Estamos por primera vez viéndonos en la pantalla, ¿no? Nos vemos reflejados por primera vez y ese es parte del proyecto Pogualizcali, donde todos y cada uno de ustedes y cada una puedan contar sus historias. Más de 230 cortometrajes tenemos y cuentan historias en verdad que deberían de estar en los grandes festivales del mundo. Ya estamos participando en algunos, ¿no? En otros nacionales que hemos participado, hemos sido seleccionados. Entonces, quiere decir que estamos rompiendo esa barrera donde por primera vez las historias propias, nuestras historias desde la periferia, las estamos contando. Y creo que eso es lo que vale, lo importante. Con grandes maestros que tenemos aquí, lo del festival que nos sugiere Javier muy atinadamente, estamos en vías de nuestro primer festival, tenemos aniversario, alfombra roja, galardonamos con el Cuitláhuac de Oro cada año, ya viene, está próximo, en septiembre. En fin, estamos trabajando muy fuerte, pues para que por fin podamos mostrar quiénes somos, ¿no? Cada uno de nosotros y nosotras. Bueno, pues vamos a cerrar porque los compañeros tienen un compromiso muy importante y no queremos… Vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Pogualizcali, Casa de las Historias, otorga la presente constancia
al rector de la Facultad del Cine y productor también de esta película, Israel Moreno, por su participación en la plática y proyección de la película Memoria de los Olvidados, llevado a cabo el 22 de abril del 2026 en el Auditorio Quetzalcóatl. Por favor, Israel. Pohuelizcali, Casa de las Historias, otorga la presente constancia al director Javier Espada por su participación en la plática proyección de su película Memoria de los Olvidados, llevada a cabo el 22 de abril del 2026 en el Auditorio Quetzalcóatl. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Y enhorabuena por la labor tan importante que hace. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y también ya no dejamos preguntas de nuestros alumnos foráneos, pero bueno, les mandamos un fuerte abrazo y para cerrar, recuerden, para su constancia de validez de constancia, están por ahí los QR para que hagan su registro. Pues que tengan una excelente tarde, muchísimas gracias. Sí, algo más. Yo quiero agradecerle a Sergio Raúl también porque además de ser un gran periodista y justamente uno de sus profesores aquí lo hace con gran cariño, pero una cosa apasionada y por eso somos grandes amigos. Gracias por esta invitación también. Efectivamente, uno de nuestros queridos profes apasionados. Muchas gracias, Sergio. Bueno, que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.